a la casa del Señor. ¿Y de qué vamos a hablar este día? Vamos a hablar acerca de la oración y tipos de oración que usted y yo podemos hacer. Así que acompáñenme a abrir nuestras Biblias de San Mateo, capítulo 6, versículo 6. San Mateo 6, capítulo 6 y versículo 6. Y ahí podemos ver algo importante, que a pesar de que nuestro Señor Jesús con solo el poder de su palabra, cualquiera le obedecía, pero también tenía esa necesidad de ir también delante del Padre. Así que ya lo tenemos. Amén. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Amado Señor, gracias le damos, Padre mío, por la oportunidad que usted nos brinda, Padre, una vez más, de poder meditar en su palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder tener, Padre Santo, esa seguridad, esa certeza, Padre mío, de que al entrar al estar delante del trono de la gracia, Padre mío, las peticiones que nosotros pongamos delante de ti, vamos a obtener la respuesta que anhelamos. Padre, cada uno de mis hermanos tiene diferente oración, pero sabemos que eres tú quien las escucha y a su tiempo le da la respuesta. Quédese con nosotros de principio a fin, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Y como les decía al principio, ¿verdad? Todos y cada uno tenemos necesidades por las cuales venimos delante del Padre. Pero ¿por qué un jueves vamos a hablar acerca de la oración? Muchas veces llegan nuestras vidas y decimos, yo no puedo orar. ¿De qué forma puedo orar? ¿O cuál es la forma más común para orar? Espero pues poder, primero para mí, a tomar lo que me corresponde y luego pues ayudarles también a ustedes y en algún momento pero ¿qué es la oración? Usted y yo sabemos que la oración es un diálogo que tiene el hombre con Dios. Un diálogo también en un acto de adoración y comunicación que incluye la presencia de nuestros deseos a Dios en el nombre de Jesucristo y con la asistencia del Espíritu Santo. Usted y yo venimos delante de nuestro Padre, pero recuerde que le exponemos a Él lo que hay en nuestro corazón, pero todo debe de ir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también dice que quien está de asistente es el Espíritu Santo. En San Juan 14:13 nos dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo haré. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Eso lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo, que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Él lo va a conceder. Pero ¿será que muchas veces no escuchamos o no obtenemos la respuesta a nuestras peticiones? Porque no estamos creyendo. No estamos creyendo que vamos a obtener la respuesta a esa petición. Y la primera... ¿sí? Y decía también que está la asistencia del Espíritu Santo. Y para que vean que si el Espíritu Santo redarguye y está ahí motivándonos a orar cuando no sabemos, en Romanos
8:26 dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que muchas veces, mis hermanos, nosotros podemos arrodillarnos delante de la presencia del Señor, pero muchas veces usted quizás ha dicho, solo lloro delante del Señor porque mi corazón está angustiado, porque mi corazón está acongojado. ¿Se recuerdan de Ana? ¿Se recuerdan de Ana que ella solo movía sus labios, mas no escuchaban lo que ella decía? El corazón de ella estaba tan angustiado, pero también sabemos que Dios le contestó su petición al tiempo de Dios. Amén. Así que, primera oración que muchas veces hacemos es la oración de fe. Y la oración de fe es aquella que usted y yo ponemos creyendo que el Señor va a conceder lo que nosotros le pedimos. Y para ello acompáñenme siempre allí en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 22. ¿Lo tenemos? Amén. 21:22 nos dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera. Estoy leyendo, pero igual, el 21:22, pero igual, es para que veamos ahí que Dios hizo algo ahí. Amén. El 22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Pero podemos ver que en los versículos anteriores nos está diciendo que si tuviéramos fe y no dudáramos. El versículo anterior, el 21 dice, si tuvieres fe. ¿Y qué tan grande es la fe que nos pide? Pequeñita como un grano de mostaza. Entonces, usted y yo al niño le decimos, ¿cree que yo te voy a comprar un par de zapatos? A veces el niño ya no nos cree, pero en su corazón el niño alberga esa esperanza de que usted le va a comprar un par de zapatos. Quizás no en ese mismo momento, porque probablemente no hay dinero en esa ocasión, pero el niño puede tener la seguridad en su corazón de que cuando su papá o su mamá reciban pago, le van a comprar sus zapatos. Ahora, nosotros debemos de creer que lo que pongamos en las manos de Dios, sea nuestra familia, nuestra enfermedad, ese problema que tenemos, nosotros debemos de creer que Dios nos va a resolver, que Dios nos va a dar la bendición, quizás, de poder ver a nuestro hijo a los pies de Cristo. Quizás el poder ver a nuestra familia en total armonía de la mano del Padre. Ahora, no sé cuál será la primera oración de fe que usted hizo en su momento, pero probablemente la respuesta la obtuvo. Dice que si tuviésemos fe y creyéramos, vamos a recibir lo que pedimos. Nosotros debemos de tener esa visión espiritual de que Dios está atento a cada una de nuestras oraciones. Por muy pequeña, por muy insignificante que nosotros digamos, Dios la contesta. Probablemente usted y yo en alguna ocasión podamos decir, ¿será que el Señor me pueda dar esto? Pero si usted y yo le creemos, el Señor le da la respuesta a su necesidad. El Señor le da la respuesta porque usted está creyendo que Él le va a dar esa victoria. También hay otra oración, que es la oración de consagración. Hermanos,
usted y yo nos hemos consagrado y podemos consagrar nuestra vida, nuestra familia, nuestros manos, ojos a Dios. ¿Se acuerdan de la alabanza que dice, cuidaré mis manos, cuidaré mis ojos? ¿Por qué? Porque queremos que nuestra vida la queremos consagrar para Dios. ¿Cuántos han tenido esa oportunidad de consagrar a su familia al servicio de Dios? O incluso su vida misma al servicio de Dios. O quizás nuestra casa la hayamos consagrado y la hayamos puesto al servicio, a la disponibilidad para Dios. ¿Qué es lo que usted y yo en algún momento le hemos consagrado a Dios? Para que veamos ahí, vámonos al libro de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Lucas 22, versículo 42. Amén. Amén. Dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es algo, mis hermanos, que debe de estar siempre en cada una de nuestras oraciones, pidiéndole a Dios que se haga la voluntad de Él en nuestras vidas. Usted y yo sabemos que en esta oportunidad, pues, nuestro Señor Jesucristo estaba orándole al Padre, pidiéndole que si fuera posible que pasara de Él, pero la voluntad de Dios es perfecta. Y Él va a cumplir cada uno de sus propósitos en usted y en mí. Así que no podemos cambiar los planes que Dios tiene para usted y para mí. Muchas veces los atrasamos, pero no los adelantamos. ¿Por qué? Porque Dios llega justo en el momento y justo a tiempo. Cuando usted y yo hemos consagrado nuestra vida al servicio de Dios, pues dejemos que Él obre, que Él haga su voluntad en nosotros. Cuando usted y yo consagramos algo para Dios, debe de estar siempre al servicio de Dios. Muchas veces hacemos votos a la ligera, como dice la palabra, hacemos votos a la ligera, porque muchas veces consagramos algo para Dios y luego se nos olvida que alguna vez le pedimos a Dios, ya sea un vehículo, ya sea una casa, quizás un hijo, y luego se nos olvida que le dijimos a Dios, si me das esto, yo prometo hacer esto. Se nos olvida, pero ¿saben quién sí pidió y consagró a su hijo? Ana. Ana pidió un hijo, pero también en la oración dijo, lo consagraré. Y ella sí dedicó su hijo al servicio de Dios. Y ustedes y yo bien conocemos que Samuel fue recto delante de Dios. Fue el primer profeta. Fue el último de los jueces. Alguien que sí dedicó su vida al servicio de Dios. Hermanos, no hagamos votos o no le prometamos algo a Dios que en algún momento no lo vamos a poder cumplir. Porque le decía que cuando consagramos algo para Dios, Dios se va a glorificar en usted y en mí. Dios se va a manifestar en cada una de nuestras vidas. Aquello que hemos consagrado al servicio de Dios tiene su bendición o su recompensa. Otra de las oraciones que nosotros constantemente hacemos es la oración en la cual entregamos nuestras cargas a nuestro Padre. ¿Se acuerda del versículo que dice, venid a mí los que están cargados y trabajados, que
yo los haré descansar. Pues es una de las oraciones que nosotros hacemos cuando venimos: Señor, esta carga te la entrego ahora. Si gusta, me acompaña a Primera de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Nos vamos a mover un poquito en la Biblia. ¿Lo tenemos? Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 7. Ahí nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Capítulo 5, 7. Sabe que a nosotros muchas veces se nos hace bastante difícil el despojarnos de algo que está cargando nuestras vidas, algún problema. A nosotros se nos hace bastante difícil muchas veces entregar eso que nos está lastimando nuestro corazón. Quizás en nuestra adolescencia o en nuestra niñez o en nuestra juventud pudimos pasar problemas difíciles en el aspecto que quizás no se lo contamos a nadie, y nadie sabe por lo que usted pasó, y usted no se lo dijo ni a su mamá, no se lo dijo a nadie más, que solo usted se lo guardó, y usted por años ha venido guardando eso en su corazón. Pero el Señor quiere que le entreguemos nuestra carga, porque Él quiere liberarnos de aquello que nos hace daño. Él quiere que libertemos nuestro corazón, porque Él ha venido a darnos libertad espiritual. Hermanos, cuando se pasa por procesos de abuso, a las personas les cuesta perdonar. Sea cualquier clase de abuso, pero a las personas les cuesta perdonar a las personas que les han hecho daño. Alguien me decía: sufrí tanto de abuso, pero cuando conocí a Cristo, deposité en Él esa carga para que fuera Él quien me quitara ese odio que yo sentía hacia esa persona. Ahora, la persona ha pasado un problema y la primera persona que la fue a visitar es la que le había hecho daño. Y me dice: puedo hablar con ella tranquila, sin sentir rencores, porque ya Dios me libertó de eso. Hermanos, el Señor nos está pidiendo que echemos todas nuestras ansiedades. Como les dije al principio, yo no sé la ansiedad que usted pueda sentir en su corazón, no sé el problema que usted pueda quizás haber guardado, tal vez por años, meses, días, yo no lo sé, pero el Señor quiere que echemos nuestras cargas sobre Él, que le entreguemos, que depositemos en sus manos todo eso que nos hace daño. Cuando hacemos una oración y confiamos en nuestro Señor, confiamos que Él nos puede dar esa libertad, nuestro corazón se vacía, nuestro corazón, nuestra alma queda liviana. Y muchas veces se dice: derramé llanto delante de la presencia del Señor y hoy me siento bien. Hermanos, las diferentes formas en las cuales usted y yo venimos delante de la presencia del Señor, no todos lo hacemos de la misma manera. No todos tenemos la misma forma de poner nuestras peticiones en las manos del Señor.
pero también hay oración de adoración. Probablemente algunos tengan esa clase de oración, la de adoración, la que en cualquier momento usted está adorando a nuestro Padre. En cualquier situación usted está adorando al que todo lo puede, porque dice la palabra que en momentos de angustia tenemos que adorarle a Dios. En momentos de tribulación tenemos que adorarle al Rey. No importa por lo cual usted y yo estemos pasando, ni la situación sea cual sea, sino que lo que Dios pide de usted y de mí es también adoración. Vámonos al libro de Hechos, capítulo 16, versículo 25. Hechos 16, 25. Los apóstoles pasaron todos pasaron diferentes situaciones, pero también tuvieron en sus momentos de tribulación, en sus momentos de angustia, ellos también adoraron a Dios. 16, 25. ¿Lo tenemos? Amén. Venga. ¿Me lo lee, hermano, por favor? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Amén. Ustedes y yo quizás ya hemos leído esta parte de la Biblia, esta porción, en donde dice que ellos estaban atados en el último calabozo. Pero lo que ellos hicieron fue adorar a Dios. Estaban encarcelados, les habían quizás llevado hasta lo último, a la última mazmorra, como se puede decir, pero su boca, su corazón estaba glorificando a Dios, a pesar de las pruebas. En el Salmo 92, al inicio nos dice, bueno es alabarte, oh Jehová. Bueno es alabarte, oh Jehová. Hermanos, dice que pasemos por lo que pasemos, usted y yo debemos de tener la seguridad que Dios no nos va a abandonar. Que estemos en la dificultad que estemos, usted y yo debemos de tener la certeza, la seguridad, la convicción de que la mano del Señor se está moviendo a su favor. Y que probablemente no podamos tener la respuesta en el momento, porque quizás usted quería la respuesta para ayer, pero no es al tiempo suyo, es al tiempo de Dios. Y nosotros debemos de darle adoración a nuestro Padre. Nosotros debemos darle esa alabanza de adoración. También recuerda ese personaje que lo perdió todo. Job lo perdió todo. Al llegar a un momento de estar enfermo, dice, que se rascaba con tejo, postrado. ¿Y qué le dijo su mujer? Maldice a tu Dios y muérete. Pero la respuesta de Job fue, Jehová dio, Jehová quitó. Sea por los siglos el nombre de Jehová bendito. Amén. Hermanos, yo no sé si usted, ¿qué es lo que ha perdido? Yo no sé usted o por qué situación esté pasando, pero la palabra nos está diciendo que nosotros debemos adorar a Dios. Otra de las oraciones que también podemos hacer continuamente es esa oración pidiéndole o poniéndonos de acuerdo para que se cumplan los propósitos de Dios en nuestra vida.
Regresémonos a Mateo capítulo 18, versículo del 18 al 20. De donde usted y yo nos ponemos de acuerdo con alguien más para poner una oración en la presencia del Señor, tenemos que estar convencidos que nuestra oración Dios la va a escuchar. Amén. Del 18 al 20. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, debemos de tener esa convicción de que Dios está escuchando su petición. Amén. Su oración en la que Él la ha escuchado. Pero que nos está pidiendo también que nos pongamos de acuerdo, dos o tres, para que esta oración sea contestada. Y no es porque Él no dé la respuesta solo a uno, pero también Él necesita que nosotros intercedamos o le pidamos por los demás. También otra de las oraciones que nosotros podemos hacer es la oración intercesora. Prácticamente viene enlazada con la que estábamos con la anterior, donde dice que de ponernos de acuerdo para que se haga la voluntad de Dios. Ahora, esta oración es el acto en el cual nosotros presentamos esas súplicas a Dios, pero generando un favor a otros, porque nosotros estamos intercediendo por alguien más. ¿Cuántas oraciones intercesoras hacemos nosotros por los demás? Algunos nos piden que oremos pidiendo sanidad. Otros nos piden que les ayudemos a orar por la unión familiar. Quizás otros nos estén pidiendo que les ayudemos a interceder para que Dios pueda romper cadenas de vicio, cadenas que atan a algunos de sus familiares. Debemos nosotros tener esa convicción de interceder para que Dios obre en la vida de los demás. Porque recuerda que todos necesitamos que alguien interceda por nosotros. Todos necesitamos. Acompáñenme al libro de Hechos y ahí veamos lo que nos dice. El Hechos capítulo 12, versículo 5. Hechos 12, 5. También acá es otro apóstol pasando por diferentes situaciones. En el versículo 5 nos dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Eso quiere decir que estaban intercediendo para que Dios rompiera esas cadenas. 12:5, Hechos 12:5. Así que, hermanos, nosotros, ¿qué estamos haciendo por los demás?
¿En qué les estamos ayudando a interceder a los demás? En Romanos 15:30 nos dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios. El apóstol Pablo también les pidió a los hermanos a que pidieran, a que intercedieran por él. ¿Por qué? Porque también él iba a hacer cosas de las cuales Dios lo había mandado. En su momento, viaje, ¿verdad? Para compartir la palabra de Dios. Pero también se llegó el momento en el que él estuvo también encarcelado. Y ahí solo oraciones podían llegar. Solo la intercesión por alguien más. También nosotros muchas veces hacemos también la oración con acción de gracias. ¿Cuántos hemos hecho esa clase de oración? También, así como nosotros le oramos al Señor agradeciéndole por todo aquello que ha hecho, dándole las gracias por lo que ha permitido que llegue a nuestra vida, también habían o hubieron profetas que le agradecieron a Dios. En Daniel capítulo 6, versículo 10, está acerca de, si gustan me acompañan, Daniel 6. Ahí Daniel le daba gracias a Dios a pesar de lo que pudo o de lo que pudieron estar tramando para con él, por él estar orándole a alguien o pidiéndole a alguien que no fuera al rey. ¿Lo tenemos? El versículo 10 nos dice: cuando Daniel supo del edicto, que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Qué estaba pasando? Había sido pronunciado un edicto en el cual decía de que al que no le pidiera al rey y le pidiera a alguien más, iba a ser echado al foso de los leones. Castigo iba a haber. Si vemos allí, dice Daniel en el foso de los leones, pero usted y yo sabemos que Daniel era alguien que hacía lo recto, que Daniel hacía lo que Dios le pedía. Y Dios contestaba las oraciones de estas personas. ¿Qué fue lo que él dijo? Bueno, yo seguiré clamándole a Dios. Y lo seguiré haciendo de la misma forma que lo hago. Esa frase se la estoy parafraseando también. Pero él siguió orando, él siguió clamando, él siguió agradeciéndole a Dios, él siguió bendiciendo por lo que iba a llegar o por lo que iba a pasar. Por todo lo que Dios ha dado, debemos darle gracias a Dios. En Filipenses 4:6 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Nos reafirma nuevamente que nosotros debemos darle gracias a Dios. Pero antes que todo, mis hermanos, como les dije al principio, la clase o la forma de la cual usted o con la cual usted y yo entremos a la presencia del Señor puede ser muy diferente. Pero volvámonos al texto inicial, que fue Mateo 6, y ahí vamos a ver qué es lo que nos recomendó nuestro Señor Jesús. ¿Lo tenemos? Amén.
Estábamos en Mateo 6, capítulo 6. Vamos a leer esa parte. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en la tierra, como en el cielo, así en la tierra, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder, la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué se encierra acá? Prácticamente la forma en la cual usted va a adorar al Padre, de la forma que sea, en acción de gracias, en intercesión, en consagrar su vida o la de su familia, en adoración, o esa oración en la que usted le esté pidiendo a Dios que se cumpla el propósito en su vida. Sea cual sea la forma o la oración que usted y yo hagamos, que siempre sea pidiéndole al Padre que se haga su voluntad, que siempre sea pidiéndole a Él que se haga su voluntad y permitiéndonos a usted y a mí seguir confiando en cada una de sus bondades, seguir esperando a que Él cumpla sus propósitos, seguir alabando a Dios a pesar de las adversidades, seguir glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque dice la última frase: porque suyo es el poder por los siglos. Así que, hermanos, todo lo que usted hagamos, que glorifique siempre el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que todo lo que usted y yo le pidamos siempre sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con la guía del Espíritu Santo. Que el Señor me le bendiga. Gracias por la oportunidad, Padre mío, que nos has permitido estar delante de ti. Ayúdanos, Padre, a tener esa convicción, Padre Santo, esa forma de orar. Si hemos de cambiarla, Padre, quizás en algo hemos fallado, en algo que estamos fallando, no te estamos pidiendo como debemos de pedir. Señor, gracias, porque tú nos has mostrado, Señor, que hay diferentes formas de estar delante de ti en oración. Esas solo son unas de las muchas que podemos. Señor, permite que nuestro corazón siempre esté ese agradecimiento hacia ti, que nuestros labios proclamen alabanza a tu nombre, que nuestras vidas sean consagradas para tu gloria y para tu honra. Señor, permítenos ponernos de acuerdo, Señor, con los demás, para poder poner esas peticiones que también ellos tienen y que ellos necesitan su respuesta. Ahora, Señor, quizás nuestra familia te necesite, quizás nuestro amigo te necesite. Quizás hay alguien que ha escuchado tu palabra y necesita que tu Hijo amado habite en su corazón. Si hay alguien que pues necesite que el Espíritu Santo le guíe de la manera cómo orar, cómo derramar su vida delante de ti, invitamos, si hay alguien que quiera recibir a Cristo, lo motivamos a que pueda hacer esta oración, para que pueda invitar a nuestro Dios a morar en su corazón. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal.
Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma en el día de hoy. Gracias, Padre, por todo.